Seguimos con la siguiente sesión, protagonizada en esta... Sí, pues como decía, seguimos con la siguiente sesión que va a estar protagonizada por nuestros jóvenes que forman parte del programa Global Future Energy Leaders. Es una plataforma del Consejo Mundial de la Energía que reúne a muchos jóvenes del sector energético en todo el mundo, y cuando digo todo el mundo es todo el mundo porque son muchos países miembros. Os presento a continuación, mientras que se van sentando, a Eduardo Fernández, Circular Economy Scientist in Repsol, Enar Rabadán, Senior Business Development and Market Intelligence en Repsol, que representan al grupo de jóvenes del Comité Español en el WEC, y también a nuestra invitada especial de Portugal, Rita Gómez, EU and Portugal Energy Policies Specialist en EDP Portugal. Le hemos pedido a Eduardo, a Enar y a Rita que nos hagan una presentación sobre dos de las herramientas principales que tiene el WEC, como son el World Energy Trilemma y el World Energy Issues Monitor. Y no dispone mucho de tiempo, con lo que es un reto hablar de estas herramientas que son bastante interesantes y invitamos a consultarlas. Y bueno, nos darán solo unas pinceladas de las herramientas y también un poco de los temas en común, de las divergencias y de los puntos fuertes y débiles de áreas de acción de España y Portugal. Muchas gracias a los tres y os dejo el mando para pasarlas. Sí, perfecto, gracias. Hola, buenos días. En primer lugar, muchas gracias, Ana, por la introducción, y tanto al Club Español de la Energía como al CECME por la invitación. Como bien ha comentado, soy Eduardo Fernández y voy a compartir con mis compañeras del comité del WEC, del World Energy Council, Ana Rita Gómez y Enar Rabadán, una visión de cómo, a través de varias herramientas que el WEC pone a disposición de todo el mundo, puede convertirse la península ibérica en un hub industrial verde de aquí a futuro. Bueno, aquí, como podéis ver, una de las principales propuestas de valor y uno de los principales valores añadidos que tiene el WEC es el kit de herramientas del cual dispone para poder, por un lado, entender esas transiciones pasadas, poder entender el futuro, de dónde venimos, ver los problemas que teníamos en el pasado. Por otro lado, tenemos la que son la actividad presente, cómo estamos ahora, qué es lo que nos está ocupando ahora, y junto con el pasado y el presente somos capaces de poder generar tendencias y crear distintos futuros, crear escenarios. Como bien se han comentado en charlas anteriores, vivimos ahora mismo en una situación muy compleja. Todos los años han ido pasando cosas diferentes que ninguno nos imaginábamos. Entonces, con toda esta información del pasado y del presente, podemos no solo pensar en qué es lo que va a ocurrir, sino poder decidir en el momento actual sobre el futuro que queremos tener. En particular, de esta serie de herramientas nos vamos a centrar en dos de ellas, que son el World Energy Trilemma y el World Energy Issues Monitor. ¿Qué son? Bueno, el World Energy Issues Monitor no es más que el testimonio de los líderes energéticos a través de una encuesta en la cual, dependiendo de distintas preguntas, se busca resolver o responder a dos principales temas. ¿Qué es lo que ocupa a los líderes energéticos en el presente? ¿Y qué es lo que les preocupa de cara a futuro? ¿Vale? ¿En qué estamos trabajando ahora? De hecho, una de las cosas como se presenta en el Issues Monitor es qué es lo que mantiene trabajando a los líderes y qué es lo que les mantiene despiertos por la noche. A través de este análisis, que se hace tanto a nivel de país y luego se va integrando a nivel regional también y mundial, se pueden identificar esos puntos que luego permitirán tomar acción. Hablamos de los puntos brillantes, los puntos fuertes, áreas de mejora o puntos ciegos, incertidumbres para conocerlas y poder reducir los riesgos de las mismas, y después acciones prioritarias, qué es lo que podemos hacer y qué es lo que tenemos que hacer, qué acciones hay que hacer para poder resolver los retos que tenemos. Por otro lado, yo supongo que habréis, muchos de los aquí presentes, oído hablar de lo que es el World Energy Trilemma Index. Al final, el trilema energético se habla mucho a nivel del sector, y lo que ha hecho el WEC es hacer una herramienta para entenderlo. Para los que no hayáis oído hablar de ello, el World Energy Trilemma Framework lo que hace es organizar y centrar el sector energético en 3 puntos. Que de hecho Daniel Calleja ha hablado de 2 de ellos, hay uno que no es exactamente el mismo. Hablamos, por un lado, de sostenibilidad,
por otro lado de seguridad y por otro lado de equidad. Hablábamos Daniel que hablaba de competitividad, nosotros hablamos de equidad y acceso a la energía. Estos 3 puntos son muy importantes, básicamente porque están interconectados y sí que se ve que dependiendo de la época en la que vivamos, se puede ver perfectamente en el aspecto de seguridad, vamos teniendo la atención en uno y en otro. Pero no tenemos que olvidarnos de que estos 3 son un conjunto. Lo que hagamos en uno y lo que hagamos en uno puede afectar a los otros. Entonces hay que encontrar un balance en el cual lleguemos a el resultado final de tener los 3 bien balanceados, ¿vale? Esto es un ejemplo de lo que tenemos en lo de la izquierda sería el Energy Trilemma, igual a nivel de país y también regional y mundial, explica cómo a través de unos indicadores cuantificables se consigue el identificar cómo está cada una de las áreas. En cambio, en la derecha lo que se ve es el Issues Monitor, en el cual se identifican, dependiendo de lo que sean incertidumbres y acciones prioritarias, cómo cada país y cada región ha podido entender las prioridades que tiene que acometer. Hoy aquí vamos a hablar un poco también, y yo creo que durante toda la sesión, de la palabra colaboración y cooperación a nivel de península ibérica, y lo que va a comentar ahora mi compañera Rita es el cómo se han identificado a través de estas 2 herramientas las similitudes, divergencias, incertidumbres y las acciones prioritarias, pero no como cada uno, hablando como Portugal y España, qué es lo que se hace bien, qué es lo que se hace mal, sino un poco en conjunto. Cuanto a las similaridades, qué es lo que ambos países hacen bien para poder potenciarlo a través de distintos acuerdos estratégicos, para lo que hay que mejorar, cómo se puede llevar a cabo una hoja de ruta para poder mejorar en conjunto. En cambio, si nos vamos a las divergencias también, no me quedo solo con qué es lo que yo hago mal o qué es en lo que puedo mejorar para aprender del otro, sino qué es lo que el otro también necesita mejorar para que yo pueda enseñarle. Esto no va, en el término de la colaboración, no va en el conjunto de cómo uno de los países puede pensar para sí mismo cómo puede llegar a mejorar, sino en el conjunto integrado de los 2 países, cómo podemos resolver en conjunto y cómo podemos colaborar para que al final el resultado que obtengamos sea mayor que la suma de las 2 partes. Entonces, Rita. Gracias, Eduardo. Gostaria de agradecer por la invitación and apologize that I will speak in English. I hope next time I will be able to speak fluently in Spanish. As Eduardo was mentioning, World Energy Council offers some strong tools for analyzing the pace of the global energy transition. And here we wanted to do this analysis for Iberia Peninsula and combining all these inputs for Portugal and Spain regarding the similarities, divergences, and uncertainties that can position the Iberia as a global and EU decarbonization hub. So Portugal and Spain have abundant renewable sources, and this shows the strong commitment that we have been doing together in terms of the progress of renewable deployments. We set very ambitious targets in the latest review of the National Energy and Climate Plans for 2030. That was the revision last year. And setting, like, for the renewable power consumption, 81% for Spain and 93% for Portugal. Of course, this not only shows the commitment that we have with the decarbonization, but also with the energy independence. These align with the strategical global position that Iberia has globally. A door to Atlantic and North Africa can position this as a truly energy hub for Europe and a pathway for the global energy transition. But of course, we have some blind spots here that we need to address side by side, because they are common for both Portugal and Spain. One of them, and it was already mentioned earlier, is the system isolation. Portugal and Spain still stands as an energy island, and this is mainly due to the electric interconnections. We are still below the 15% of the set by the EU Commission of the 15% targets for this. Of course, we have the network investments, the lack of incentives for grid investments and modernization, which is still delays some of the projects that you are trying to implement and to do the pathway through
the decarbonization of our energy system. The social literacy and engagement, there is some low awareness of can cause some resistance to the projects, to the investments, and of course to the slower adoption of this space that we would like to position ourselves as a EU leader in decarbonization. And last but not least, the regulatory complexity. Both countries face, and we were talking about this yesterday, burdens in terms of the administrative, and it can lead often to the project delays, and of course creates some uncertainty for the investors that they want to implement their projects. This altogether can slow down the momentum that we are trying to reach out, and of course we have some divergences here, and as Eduardo was mentioning earlier, this comes as well as an opportunity for learning from each other. It is a complementary strength that we have here, and we can have a role to think all together, and then I will talk about this later, how we can have an action plan on this. But for example, for Portugal, we have here a more diverse renewable energy mix, and we have a higher digitalization and smart grid development. And in Spain, you benefit from the, of course, due to the geographical position and dimension, to more connections, not only the interconnections, you have more interconnections, but also the LNG terminals, the ports, and the pipelines. There are more connections, and we all together can leverage all these divergences. And it's very important to highlight that here you have as well a very strong just transition and social impact strategy. This social dimension has been very important in the coal regions, where you are trying to ensure the communities remain engaged and supported throughout this transition that all we are setting here for both of the countries. Of course, these complement each other, and here we like to enhance all of these as we can work together. And both countries has these they have those uncertainties, which are the dependence of external chain. The external supply chain was mentioned before in the previous panel. This can lead to bottlenecks and cost increase, project delays, but especially in the renewable technologies and grid developments, we are here constrained about this. The EU has been trying to address this issue, for example, through the NZIA, but still has some uncertainty that is common for both of the countries. And of course, the price volatility continues to influence the markets and the investments decisions and the pace of this renewable and energy transition. But both uncertainties, they are highly influenced by the geopolitical context that we are facing right now, and the market instability that could affect the consistency of this pace. But overall, here we face this as a complementary, and I think together we can complement each other through the similarities, these divergences. We can work together and moving towards a more equitable. And here I move towards the energy trilemma for a more equitable and sustainable and resilient energy trilemma. And I think I will wrap up with the action plan for this analysis. Thank you. Y las conclusiones también. Bueno, muchas gracias, Ana Rita, por aterrizar, digamos, las herramientas del Consejo Mundial en dos ejemplos concretos, ¿no?, que serían el de España y Portugal. Y ahora mismo, no sé, a ver, aquí queremos invitar a todos los presentes a descargar estos documentos, que los podéis encontrar en la página web del Consejo Mundial de la Energía, no solo el Energy Trilemma, sino también el Energy Issues Monitor, como otros recursos del Consejo Mundial. Lo vamos a dejar en la pantalla en lo que hacemos un poco wrap-up de la conversación. Y si nos tuviéramos que quedar con tres mensajes de lo comentado por mis compañeros, al final sería que en estos análisis se puede ver claramente que los perfiles de Portugal y España en términos de seguridad energética, sostenibilidad y energy equity, es decir, accesibilidad a la energía, son muy similares. El segundo mensaje sería que nos enfrentamos a una serie de retos que son críticos para la transición energética y que a la vez son comunes.
y que hay un gran espacio para la colaboración precisamente para afrontar estos retos, ¿no? Y buscar soluciones comunes, así como aprender los unos de los otros para poder llegar a esas soluciones de forma más rápida. Vinculado a estos mensajes, sí que es verdad, y esto vincula muy bien también con el panel anterior, porque las acciones prioritarias o de cara a futuro para esta transición energética coinciden también con lo reflejado en estos informes. Estaríamos hablando de priorizar el incremento de las interconexiones entre lo que es Iberia y Centro Europa. Por otro lado, el desarrollo de infraestructura que a su vez facilite el despliegue de nuevas tecnologías. Y por último, el acercamiento de los temas energéticos y de temas climáticos a la población en general, que también lo comentaba Rita anteriormente, con el objetivo de mejorar lo que dentro de la industria llamamos la licencia social para operar, ¿no? Y todo esto en un contexto que lo podemos y debemos hacer de forma colaborativa entre España y Portugal, ¿no? Y un poco ejemplo de esto podría ser este mismo panel, ¿no? Cómo hemos colaborado entre el Consejo español y el Consejo portugués para la realización de este panel, y que a su vez es un poco el reflejo de ese espíritu colaborativo del Consejo Mundial de la Energía, que busca la colaboración entre todos los países, y en este caso sería más dentro de Europa, ¿no? Para alcanzar esa transición energética de forma segura, sostenible y justa. Muchas gracias.